Entonces, en la clase de hoy día vamos a enfocarnos en estudiar algunas propiedades importantes de operadores compactos, para ya la próxima clase empezar a ver cuál es la repercusión que tienen estas propiedades importantes que vamos a ver en el estudio de los valores propios de estos operadores, ¿ya? Entonces, esencialmente vamos a ver bueno, un teorema completo y mitad de otro importante. Y la segunda parte del segundo teorema lo vamos a ver la clase siguiente, ¿ya? Entonces, estos van a ser dos teoremas que se llaman, uno el teorema Chauder y el otro el teorema de la alternativa de Fredholm. Entonces, los dos tienen naturaleza relativamente diferente. El teorema Chauder tiene que ver con propiedades del adjunto, y el de Fredholm, tiene más que ver con propiedades de un operador que es la identidad menos un compacto, ¿no? Eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, les recuerdo antes que nada la noción que introdujimos en la clase pasada de operadores compactos, ¿no? ¿Qué era un operador compacto? Básicamente era un operador lineal continuo entre dos espacios vectoriales que cumplía una propiedad de compacidad, ¿ya? Era el hecho de que tomaba sucesiones acotadas en el espacio de partida en L y la llevaba a subsucesiones convergentes, ¿ya?, en el espacio de llegada. En el fondo esa era la idea. Entonces, escrito de otra forma, era básicamente decir que cuando tomaba la bola unitaria cerrada en el espacio de partida en L, la imagen de ese conjunto con adherencia a través del operador T iba a ser un conjunto compacto en el espacio de llegada en el F, ¿ya? Entonces esa era la idea, y acá cuando hablamos de compacidad siempre vamos a estar hablando de compacidad fuerte, ¿no?, en general, salvo que se especifique, pero básicamente va a ser compacidad fuerte, ¿ya? Entonces aquí sí tienen derecho a usar sucesiones todo el tiempo y de las formas que quieran, no así tanto con topologías débiles. Entonces vimos una proposición, que era lo más básico que vimos, que verificaban estos operadores compactos, era que básicamente el conjunto de operadores compactos era un subespacio vectorial de las funciones lineales continuas, de n, ¿ya? Y si uno asumía que el espacio de llegada, el F, era un espacio de Banach, entonces teníamos que, de hecho, este era un subespacio vectorial cerrado, ¿ya? O sea que si tomábamos sucesiones que convergían de operadores a algún operador lineal continuo, ese operador lineal continuo necesariamente tenía que ser compacto, ¿ya? Entonces vimos esas propiedades que eran bien interesantes, discutimos un poco de cómo se aproximaban estos operadores y qué es lo que pasaba en el caso particular de espacios de Hilbert, ¿ya? Entonces, en la clase hoy día lo que nos vamos a enfocar, como les dije al principio, es en estudiar el teorema Chauder, que es el primero que vamos a ver, que tiene que ver con estudiar las propiedades de compacidad del operador adjunto, de un operador compacto, ¿ya? Entonces, en particular, vamos a ver que esto es una caracterización del operador compacto, pedir que el adjunto también sea compacto, ¿ya? Y lo que vamos a ver después ya del teorema de la alternativa Fredholm era lo que les decía, que era considerar funciones o operadores más bien, que se podían escribir como i menos un t, ¿ya?, donde el i era la identidad, el operador identidad, y el t era un operador compacto. Entonces son perturbaciones compactas de la identidad, en el fondo. Esa es la idea. Entonces, esta clase de operadores van a jugar un rol fundamental cuando empecemos a estudiar los valores propios y el espectro de un operador, ¿sí? Esas son básicamente las razones por las que vamos a ver esto. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta con respecto a la definición o las cosas básicas que vimos en la clase pasada de operadores compactos. ¿No? Ya. Entonces vamos con la primera parte, teorema Chauder, ¿ya? Entonces, teorema Chauder, el enunciado es el siguiente. Vamos a suponer que estamos en un espacio vectorial normado de partida y el de llegada va a ser un Banach, ¿ya? Entonces, teorema Chauder dice que si tenemos un operador lineal continuo, entonces ese operador lineal continuo va a ser compacto si solo si el operador adjunto es compacto, ¿ya? Entonces, acá la lógica que hay es
un poco parecida a la lógica cuando vimos la proposición de que un espacio era un espacio Banach, era reflexivo si solamente si el dual era reflexivo. ¿Ya? Entonces la lógica que hay detrás es básicamente la misma, es como la misma naturaleza de las propiedades. ¿Ya? Entonces eso es como algo para tener, como intuitivamente que debería decirles algo, más o menos. ¿Ya? O sea, para que hagan más o menos el símil, me refiero. ¿Mm? Entonces la demostración de esta es bien interesante, vamos a ocupar hartas herramientas y es un representativo, diría yo, de lo que son las técnicas que se usan en operadores compactos. ¿Ya? O sea, es como una técnica súper estándar. ¿Ya? Y básicamente, en vez de probar la existencia de una convergencia, digamos, de la compasía misma directamente, lo que uno hace es pasar por sucesiones de Cauchy. ¿Ya? Entonces uno se contenta con ver, estudiar sucesiones de Cauchy, porque en el fondo, como estamos trabajando en espacios que son Banach, las sucesiones de Cauchy van a converger. Esa es un poco la herramienta que uno usa. ¿Ya? Es un poco distinto a las herramientas que uno usaba para las topologías débiles, que si recordarán, digamos, la estrategia más usual que usábamos para probar que algo era compacto en las topologías débiles era construir una función continua y ver que el conjunto que queríamos estudiar que fuese compacto fuese la imagen de un conjunto compacto a través de esa función continua. Esa era la herramienta, digamos, más estándar que usamos. En este caso van a ser sucesiones de Cauchy, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí en carpeta, ¿ya? Entonces, tal vez esta parte les va a ser mucho más sencilla porque, bueno, al menos por lo que vi, al menos del certamen de topologías de Euler, están todos mucho más acostumbrados a trabajar con sucesiones que con bases de Sindai, ¿ya? Entonces, tal vez por esa parte, esta parte del curso les va a ser un poco más sencilla de trabajar, ¿ya? Entonces, vemos cómo es la demostración. Entonces, vamos a partir asumiendo que estamos con un operador compacto, ¿ya? Y vamos a ver que el adjunto es un operador compacto, ¿ya? Entonces ya sabemos que dado que el T es lineal continuo, de las cosas básicas que vimos al principio del curso, que el adjunto es lineal continuo de F estrella en E estrella, ¿ya? Eso es algo que deberían tener claro a esta altura. Y lo que tenemos que probar entonces es que este conjunto, ¿ya? La adherencia en norma de la imagen de la adjunta de la bola unitaria del dual de F es un conjunto compacto, ¿ya? Y como este conjunto está en F estrella y el T estrella, su imagen va a llegar a la estrella, tiene que ser un compacto fuerte del dual, ¿ya? Entonces, en el fondo es un compacto fuerte de un espacio de funciones continuas, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces eso es lo básico, es lo que tenemos que probar. Entonces, para ver esto, dado que acá tenemos compacidad fuerte y esto es un espacio vectorial normado, lo que nos tenemos que contentar entonces es probar que esta sucesión en el dual siempre puede tener una subsucesión convergente, cualquiera sea la sucesión convergente, cualquiera sea la sucesión que tomemos en la bola unitaria del dual. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que voy a probar que este conjunto es secuencialmente compacto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Este es como el paso inicial. Si de aquí para adelante, o sea, si esto no lo entienden, van a estar perdidos de aquí para adelante. ¿Se entiende la estrategia de qué es lo que se quiere hacer o no? ¿Sí? Ya. Entonces partamos ya esto es lo más técnico, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esta cosa siempre es un espacio Banach, ¿ya? Independiente si él es Banach o no, sabemos que este siempre es Banach porque el espacio de las funciones lineales continuas en R, y R es completo. Así que siempre estamos ok ahí. Entonces, para probar, de hecho, que esta cosa tiene una subsucesión convergente, lo que nos basta es probar que esta cosa es una sucesión de Cauchy para alguna subsucesión, ¿ya? O sea, si logramos construir una subsucesión de esta sucesión que estamos tomando y ver que esa es de Cauchy, entonces estamos listos, ¿ya? Esa es la idea que vamos a usar y por qué vamos a usar
esta estrategia, ¿ya? Entonces, partamos viendo cómo podríamos llegar a construir una sucesión de Cauchy a partir de esto. Entonces, primero notemos que esto es lo que nos gustaría estimar que fuese una sucesión de Cauchy. Si lográramos estimar que esto es pequeño para un K y M suficientemente grande, entonces estaríamos listos, ¿ya? Ahora, eso lamentablemente no va a poder ser el caso, pero sí vamos a poder hacerlo con una subsucesión, ¿ya? Entonces, fíjense que por definición esta cosa es esto, ¿ya? So, usamos la linealidad acá, la linealidad de esto, hace desaparecer ese término y nos queda un menos, ¿no? Paréntesis, ¿ya? La linealidad del adjunto. Y al tomar la norma dual por definición es el supremo de los elementos de norma más chico que uno, del operador evaluado en el objeto, ¿ya? O sea, este sería el operador que estoy tomando en el dual, evaluado los X, ¿ya? Y acá usamos la definición de la adjunta. Acuérdense que la adjunta es básicamente transponer. Entonces pasamos el t para el otro lado. Estamos multiplicando ahora al x. ¿M? Y nos queda eso, ¿ya? Eso es simplemente lo que usar las propiedades de la adjunta, no son nada más, ¿ya? Entonces ahora definamos este conjunto y como la adherencia de la imagen de la bola unitaria n de t, ¿ya? Entonces, fíjense que al hacer esto y al tomar esta igualdad, entonces esto, bueno, lo puedo reescribir como, dado que este es el X y estos son los X que están en la bola unitaria, lo puedo escribir como el supremo de los Y que están en la imagen de T de la bola unitaria, ¿ya? Entonces hago ese cambio, pequeño cambio de variable, y como acá todo es continuo, ya estas cosas son continuas, el supremo sobre un conjunto es igual al supremo sobre la adherencia, ¿ya? Eso no va a cambiar, eso es básicamente por la linealidad y la continuidad de la función, ¿ya? Así no hay problema. Entonces tenemos esto, entonces esta cosa se puede escribir como el supremo de los Y en I, tal que verifiquen esta función, ¿ya? Entonces, para cada K en N, definamos ahora la función phi sub K, eso como una cosa de notación, que va a ser la función LK evaluada en I, ¿ya? Entonces son todos estos elementos. Entonces acá usando la linealidad nuevamente, esto lo puedo escribir como LK evaluada en I menos LM evaluada en I. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta cosa, que es lo que estoy acá, se puede escribir como la norma infinito, ¿ya? Como funciones continuas de el phi sub K menos phi sub M, ¿ya? Porque es lo que me representa eso, ¿ya? Entonces, el problema se traslada ahora a probar que, por ejemplo, esta cosa tiene una sucesión, una subsucesión que es de Cauchy. ¿En qué espacio? En el espacio de las continuas, ¿ya? Porque estas ahora son funciones continuas, van a ser funciones continuas, y considerando la norma infinita, para alguna subsucesión, ¿ya? Entonces, todo esto pinta a tipo Arcelas-Colli, en el fondo. Eso es básicamente el punto, ¿ya? Entonces vamos a usar, de hecho, Arcelas-Colli para probar que estas sucesiones, ¿ya? Convergen uniformemente o tienen una subsucesión que converge uniformemente, ¿ya? Y ahí donde va a jugar un rol importante, va a jugar un rol importante que el espacio de partida que estamos tomando ahora para estas funciones, ¿sí? Son funciones, es un espacio métrico compacto, ¿ya? Porque este conjunto es compacto. Entonces, con eso vamos a tener todas las hipótesis de Arcelas-Colli y vamos a poder trabajar, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, veamos cómo efectivamente se trabaja con eso. Entonces, como les decía, este Y, que es la adherencia de la bola unitaria de la imagen de T, es un compacto en F, ¿ya? Eso es porque estamos asumiendo que el T es un operador compacto. Eso por definición va a ser así. Entonces, al restringirme el I a la métrica inducida por la norma F, ¿ya? Que es la que siempre usamos esa notación, esta cosa me queda un espacio métrico compacto. Entonces, estoy en el buen contexto de Arcelas-Colli. Los phi sub k, en el fondo, es una sucesión, acá lo tengo escrito, es una sucesión de funciones continuas, definidas en un espacio métrico compacto y que van a parar a R, ¿ya? Entonces, tenemos toda el buen contexto para usar Arcelas-Colli, ¿ya? Entonces, para Arcelas-Colli, bueno, necesitamos un par de cosas. Lo primero es ver que efectivamente estas cosas son funciones continuas, ¿ya? Ahora, fíjense que por la forma en que uno construyó esto, en el fondo el phi sub k es LK evaluado en I, ¿ya? Y esta cosa, visto como una función, por ejemplo, en el espacio F, es una función continua. Entonces, obviamente, cuando me restringo un conjunto más chico, sigue siendo continuo. Entonces, estas cosas son funciones continuas, siempre. Entonces, siempre tenemos que la sucesión, de hecho, es una sucesión de funciones definidas en el Y, ¿ya?
Una de las hipótesis importantes que tenía Arcela Ascoli también, si recuerdan, es que las imágenes puntuales de los términos de la sucesión tienen que ser acotados, ¿ya? En el espacio llegada. En este caso, el espacio llegada es R. Así que tenemos que ver que ese conjunto es agotado, ¿ya? Ahora, ¿por qué eso? Bueno, fijen un Y, ¿ya? Y noten que por definición el phi sub k en Y es el valor absoluto. ¿M? Va a ser el valor absoluto de LK evaluado en Y. ¿Ya? Ahora, acá usamos las propiedades del producto en dualidad. ¿Ya? Entonces esto lo separamos con la desigualdad tipo Cauchy-Schwarz que verifica esto. Entonces me queda la norma del LK por la norma del Y. ¿Ya? Pero estos tipos que estamos tomando acá son tipos de norma más chicos que uno. Lo estamos tomando en la bola unitaria, si recuerdo. ¿Ya? Entonces, todo esto tenemos que este término siempre va a estar agotado por Y. Y esto va a ser independiente del K. Entonces, estos conjuntos son agotados. ¿Ya? La cota obviamente depende del Y, pero eso no es lo importante. ¿Mm? Y finalmente, la hipótesis más importante para hacer las colillas es la equicontinuidad. ¿Ya? ¿Y la equicontinuidad de dónde viene? Es básicamente de esto mismo, de usar el hecho que phi sub k es de cierta forma lineal. ¿Ya? No es exactamente lineal porque bueno, el I es un conjunto convexo, pero no es lo relevante en este caso. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que esta desigualdad siempre va a ser cierta, ¿ya? Que es básicamente usar esta desigualdad, pero con I en vez de I, perdón, en vez de I usamos I1 menos I2. ¿Ya? Y la desigualdad no depende del K. Entonces tenemos X continuo. ¿Ya? Entonces, por Arcelas-Colli, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la sucesión esta tiene una subsucesión que converge uniformemente a alguna función continua. ¿Ya? Como este espacio es un espacio Banach, bueno, en realidad eso no es relevante, pero como converge uniformemente, en particular es una sucesión de Cauchy, ¿ya? En ese espacio. Y como es una sucesión de Cauchy, entonces por la propiedad que vimos antes, ¿ya? Esta de las normas, tenemos que si esta es de Cauchy, entonces esta va a terminar siendo de Cauchy, ¿ya? Entonces tenemos que esta sucesión también es de Cauchy, ¿ya? Y acá está la importancia de trabajar en el dual. La importancia de trabajar en el dual es que, dado que este espacio siempre es un espacio Banach y tenemos una sucesión de Cauchy, esa cosa siempre va a converger. Y con eso tenemos que converger. Y por lo tanto, la adjunta de T es un operador compacto. ¿Ya? Entonces, esencialmente probamos que cuando tomamos una sucesión LK de elementos en el dual de F, podemos extraer una subsucesión que converge. ¿Ya? Y eso es lo que implica la compacidad secuencial y como estamos en un métrico, es equivalente a la compacidad. ¿Ya? Entonces esa es la primera implicancia. Es como bien chorado porque, bueno, usamos harta herramienta, en particular Arcelas Colli. Entonces no sé si tendrán alguna duda, algún paso que no esté claro. Profe, ¿podría explicar lo de las normas de antes? De la slide anterior. ¿Esta parte? ¿Eso? Eso. Sí. ¿Hasta acá está claro? ¿Cómo se lleva de aquí para acá todo este proceso? ¿O no? No sé cuál es Sí, la sí. parte, no. ¿Sí? Ya. Dice que Entonces, como no. el paso aquí para allá. Claro. Ah, ya, ya. Ah, se definió Entonces, el. No, no había visto esa parte. No, no alcancé definí a. esta parte. Definí la función así. Entonces ahí separas. Esto te queda, esto es en el fondo phi de k perdón, esto es phi sub k en i menos el phi en m en i. Eso te queda igual a eso. En Ah, el ya, fondo por la ya. linealidad. Y de ahí te Claro. queda el supremo. Entonces esa es la definición justamente de la norma infinita. Ah, ya, claro. Ahí sí lo veo, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces lo que hicimos acá fue probar que T es compacto, implica T estrella, perdón, acá me faltó T compacto de E en F, implica T estrella es compacto de F estrella en E estrella. Eso es lo que probamos así, ¿ya? Entonces ahora vamos a probar la otra implicancia, y para la otra implicancia lo que vamos a hacer es algo bien parecido como lo que hicimos cuando probamos que
la equivalencia entre que un espacio era reflexivo y su dual era reflexivo. ¿Ah? O sea, tenemos que pasar por el bidual, en el fondo. Es como pivotear con el bidual. Bidual, perdón. ¿Mm? Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a suponer ahora que estamos en el caso que el operador adjunto es compacto, ¿no? Entonces, podemos usar la implicancia que ya probamos para subir un nivel, ¿ya? Entonces, podemos ver que la vía adjunta, que es la adjunta de la adjunta, también es un operador compacto, ¿ya? Porque esto estaría usando la implicancia que ya tengo, pero con este operador. Y en ese caso, la vía adjunta es un operador que va del bidual de E en el bidual de F, ¿no? Entonces, estas cosas se van a comportar casi igual. La adjunta con la vía adjunta, perdón, el operador T con su vía adjunta son casi la misma cosa, en el fondo. Eso es como lo que uno en el fondo trabaja, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno ve esa cosa? Es básicamente porque uno tiene esta propiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Dice que cuando ustedes toman el operador T, ¿ya? Lo evalúan y lo proyectan sobre el dual del F, del bidual de F. Eso es exactamente lo mismo que proyectar sobre el dual el bidual de E y después aplicar la vía adjunta, ¿ya? Entonces, en el fondo, eh, lo que uno tiene es que hay un cierto diagrama que conmuta, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que uno tiene es que esta condición se va a cumplir, ¿ya? Y donde cada una de estas dos cosas, el JE y el JF, denotan las inyecciones canónicas, ¿ya? Las inyecciones canónicas en E y en F respectivamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Ya? Entonces, tomen un X cualquiera en E y un L en el dual, ¿ya? Entonces, evalúen este término, ¿ya? Cuando estamos evaluando este término. Entonces, cuando yo tomo este término, lo evalúo en X, ¿ya? Ese X me lleva a un elemento en el bidual, ¿ya? Este tipo está en E doble estrella, ¿ya? Y la vía adjunta toma elementos ahí y los lleva al bidual del F, ¿ya? Entonces, por eso este elemento está en el bidual de F y este elemento está en el dual de F, ¿ya? Entonces, el producto está bien hecho, ¿ya? Y de ahí ocupamos las propiedades. Entonces, la adjunta, recuerden, es transponer. Entonces, pasamos uno de estas estrellas, la pasamos se la quitamos y la pasamos al otro lado, ¿ya? Entonces, nos queda eso es transponer. Y acá nos quedó el JE y esta cosa. Entonces, acá usamos la propiedad, la definición de la inyección canónica. Entonces, la inyección canónica era básicamente evaluar este punto en ese funcional. Entonces, damos vuelta el orden de estas cosas, quitamos eso y se va una de las estrellas. Entonces, nos queda eso, ¿ya? Entonces, ahora el producto de dualidad está en este elemento que es en el elemento que está en el dual y en el elemento que está en X, ¿ya? Y acá nuevamente usamos las propiedades de la adjunta. Entonces la adjunta, recuerden, nos transpone. Entonces pasamos ese término para allá y nos echamos una estrellita. Entonces nos queda ese término que está ahí, ¿ya? Y esto es justamente cuando usamos la definición de la inyección canónica, es inyectar esto en el bidual, ¿ya? Entonces pasamos eso como elemento del bidual acá y lo hablamos en él. Entonces, fíjense acá que esencialmente este elemento es exactamente el mismo que ese, para todos los L y todos los X que están ahí, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que esta cosa, como función, es exactamente la misma, ¿ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, implica que, dado que tengo esta igualdad, ¿ya? Cuando yo evalúo esta igualdad en la bola unitaria de E, ¿ya? Eso es exactamente lo mismo que evaluar la vía adjunta y inyectar la bola unitaria en el bidual, ¿ya? Ahora, vimos que la inyección canónica, pues se llama inyección canónica, inyecta esto en la bola unitaria del bidual, ¿sí? Esta cosa siempre está contenida ahí, ¿ya? En ese conjunto. Entonces tenemos esta inclusión, y esta inclusión, bueno, si le agregamos adherencia, lo único que puede hacer es crecer. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por la parte que vimos recién, vimos que si asumíamos que el operador, el adjunto era compacto, la vía adjunta también era compacta. Eso era por la demostración, la implicancia que recién probamos. Entonces, eso implica que este conjunto es compacto en F estrella, perdón, en F doble estrella, ¿ya? Y eso implica que este conjunto, entonces, es relativamente compacto.
Entonces, cuando yo le tomo la adherencia, me queda un conjunto compacto, pero en el bidual. ¿Ya? Entonces, esta cosa es casi lo mismo que la imagen de T en la bola unitaria. Entonces, es casi lo mismo, no exactamente el mismo objeto. Entonces, lo que vamos a ver es que a partir de eso podemos concluir que esta cosa es compacta. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tomemos una sucesión en este conjunto, en solamente lo que está acá dentro. ¿Ya? Entonces, la bola unitaria cerrada. Entonces, vamos a tomar una sucesión en la bola unitaria. Y lo que tenemos que ver es que la imagen, ¿ya? Esta cosa, tiene una subsucesión que converge en el F. Entonces, para ver eso, vamos a también pasar por sucesiones de Cauchy, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, dado que tenemos eso, este conjunto es compacto, entonces este conjunto que está contenido, las imágenes de los JF balón T de XK, esa cosa está contenida en este conjunto acabamos de decir que era compacto, entonces esta cosa tiene una subsucesión que converge, ¿ya? Ahora esa subsucesión converge en el bidual, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, si denotamos, por ejemplo, por X, KJ, la subsucesión que hace que esto converja, entonces, usando las propiedades de la norma, ¿ya? Entre el espacio y el bidual, ¿ya? A través de la inyección canónica, vemos que tenemos esto. ¿Ya? Si recuerdan, esto era la propiedad por la que teníamos que esto es efectivamente una inyección. Entonces, al evaluar esto en la norma F, eso es exactamente lo mismo que evaluar las inyecciones canónicas de esos elementos en el bidual. Entonces, básicamente lo que uno hace es que esta cosa se cancela con el bidual, ¿ya? La norma no afecta en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que esta cosa es una sucesión, esta cosa es parte de la sucesión de Cauchy, ¿ya? Entonces, esto lo podemos tomar como una sucesión de Cauchy. Entonces, eso me va a decir que esta parte se transforma en una condición para la sucesión de Cauchy. Entonces, eso me dice que si esta cosa es de Cauchy, ¿ya? Estos términos también van a ser sucesiones de Cauchy. Y por lo tanto, estas cosas son sucesiones de Cauchy. Y acá está la importancia de que el espacio llegase a un Banach, es que dado que esto es de Cauchy, ¿ya? Y llega a F, y F es Banach, tenemos que necesariamente tiene necesariamente converge, ¿ya? Entonces a partir de eso probamos que el T efectivamente es un operador compacto, ¿ya? ¿Se entiende la demostración? ¿Hay alguna duda? Es como, yo como bien elegante la demostración, me gustan estos argumentos de pasar por el visual, creo que es como bien, eh, bien interesante, ¿no? Muestra toda la potencia del análisis funcional, ¿ya? Entonces, antes de pasar al siguiente teorema, que es la alternativa de Fredholm, les propongo que hagamos una pausa, para que, bueno, ahí tomen un poquito de agua y vean si tienen alguna duda sobre esto, ¿ya? Entonces, unos 5 minutos de pausa, ¿ya? Tomemos. ¿Alguna pregunta? No, ya. Entonces ahora vamos a pasar al otro teorema importante que quería mostrar en la clase hoy día, que se llama teorema alternativa de Fredholm, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este teorema? Como les decía, es que vamos a estudiar en una serie de propiedades, primero, ciertas consecuencias que tiene el hecho de tomar, de estudiar operadores que se pueden escribir como I menos T, ¿ya? Donde I es la identidad y T es un operador compacto, ¿ya? Ahora, como tengo la identidad, para que todo esto calce bien, ¿ya? El T es un operador que está definido de EN, ¿ya? Y toda la teoría que vamos a ver en esta parte de la alternativa de Fredholm, siempre vamos a trabajar en espacios de Banach, ¿ya? Acá la completitud del espacio va a ser súper importante, va a jugar un rol fundamental, ¿ya? Si no tuviéramos eso, bueno, los resultados no serían ciertos, ¿ya? Entonces vamos a ver, de hecho, el teorema de alternativa de Fredholm, que se lo voy a anunciar al final de la clase,
son 4 puntos, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de esos puntos como una proposición individual para entender mejor la demostración, ¿ya? Y el sentido de todo esto. ¿Mm? Esto, les anticipo un poco, va a ser fundamental después para cuando estudiemos los valores propios del operador. ¿Por qué va a ser eso? Bueno, porque fíjense que cuando uno estudia valores propios, lo que uno estudia en realidad es el kernel de lambda i menos t, ¿ya? Pero esa cosa, el kernel de eso es exactamente el mismo que el kernel de i menos 1 partido por lambda t. Si el lambda es distinto a eso. Entonces, y esta cosa son operadores compactos. Entonces, eso es ahí está como la conexión, digamos, ¿ya? Eso nos va a permitir, por ejemplo, decir que en un operador, cuando tenemos un operador compacto y ese operador compacto tiene un valor propio que no es cero, el subespacio vectorial asociado a ese operador compacto es un espacio de dimensión finita, ¿ya? Lo cual no es para nada evidente si consideran que estamos trabajando en espacios de dimensiones infinitas y qué cosas raras pueden pasar, ¿ya? Entonces, por eso van a jugar rol súper importante estos operadores y el teorema que vamos a enunciar al final y las proposiciones que vamos a ver entre medio, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a asumir que estamos siempre en un espacio A y estamos trabajando en un operador T compacto que va del espacio E en sí mismo. Entonces, la primera consecuencia que tiene esto es que el espacio, que es el kernel de I menos T, es un espacio de dimensión infinita, ¿ya? De dimensión finita, perdón. Dije infinita. ¿Cómo se ve eso? Bueno, acá vamos a dar un teorema que ya anunciamos antes para caracterizar los espacios de dimensión finita, que era el teorema de Riesz, ¿no? ¿Cómo vemos eso? Bueno, partamos por el hecho de definir E sub 0 como el kernel de I menos T. Ya, el kernel de I menos T, les recuerdo, son todos los elementos que están en el espacio donde está definido el operador, tal que el operador evaluado en Sx es 0. ¿Ya? En este caso, el operador lo podemos escribir como x menos t de x, porque estamos con la identidad, ¿no? X menos t de x es igual a 0. ¿Ya? Entonces esta cosa es un subespacio vectorial cerrado de, ¿ya? Es cerrado por la continuidad del t. ¿Ya? No hay nada que agregar. ¿Mm? Entonces fíjense que en el fondo estos puntos son como los puntos fijos del t. ¿Ya? Si lo quieren ver de otra forma. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esto es un subespacio vectorial cerrado de este conjunto, ¿ya? Entonces, en particular, es un espacio A. Ya en este caso no va a jugar un rol tan importante, pero sí es bueno mencionarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si toman un x0, ¿ya? Como yo les decía, ¿qué caracteriza a los elementos que están en el kernel de este conjunto? Es que son los puntos fijos, en el fondo. O sea, X va a estar en E sub 0, si solo si, bueno, X está en el kernel de I menos T, eso por la definición, y esto equivale, como les decía, a que es un punto fijo, X es un punto fijo del T. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Implica que X siempre va a estar contenido en la imagen de T, de la bola unitaria, en el espacio E sub 0. ¿Ya? La bola unitaria en el espacio sub 0, obviamente está contenida en la bola unitaria del espacio E, que es más grande, ¿ya? Y esa cosa está contenida en la adherencia de la imagen de T de la bola unitaria de E. Y esta cosa es compacta, ¿ya? Y esto es cierto para todo X. Entonces, en realidad acá podríamos reemplazar este conjunto y ponerlo acá con una inclusión, ¿ya? Entonces obtenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos que este conjunto, que es cerrado en el espacio E, está contenido en un compacto, ¿ya? Y eso porque estamos diciendo que el K es compacto. Entonces, necesariamente la bola unitaria cerrada del espacio E sub 0 es compacta, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos dice eso? El teorema de Riesz, ya que se lo reescribí acá para que lo recuerden, si es que se les había olvidado. Dice que si estamos en un espacio vectorial normado y la bola unitaria de ese espacio vectorial normado es compacta, entonces el espacio es de dimensión finita, ¿ya? Acá me faltó el E sub 0 en la anotación, ¿no? Para que sea más consistente, ¿ya? Entonces, dado que este conjunto es compacto en ese espacio vectorial normado, necesariamente ese espacio vectorial normado es de dimensión finita. Entonces esta cosa es de dimensión finita. ¿Ya? ¿Se entiende? Creo que es como bien sencillo el argumento. ¿Mm? Entonces acá de hecho el hecho de que sea Banach no es importante, ¿eh? Lo importante es que sea compacto. Eso
Eso es lo más relevante, ¿ya? Entonces esa es la primera, y mantengan esto, si tienen un papelito, anótenlo por ahí, porque esto va a ser importante para la proposición siguiente, ¿ya? Este resultado va a jugar un rol en la siguiente proposición, ¿ya? Entonces, en esta proposición, ahora sí vamos a trabajar, vamos a requerir que sea espacio banal, fuertemente. Y vamos de nuevo a trabajar con T1 operador compacto, ¿ya? Entonces, la conclusión que vamos a ver acá es que la imagen de I menos T es un conjunto cerrado, ¿ya? Recuerden que en dimensión finita, cuando ustedes tienen un operador lineal, la imagen del operador lineal siempre va a ser cerrado porque lleva un espacio de dimensión finita. Eso no hay problema. Pero en dimensión infinita ya hemos discutido un par de veces al principio del curso que no es el caso. O sea, la imagen de un operador lineal continuo no tiene por qué ser un cerrado en un espacio Banach de dimensión infinita, ¿ya? Así que eso no hay forma de asegurar, ¿ya? Salvo condiciones adicionales, pero en general no es cierto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar que este conjunto es cerrado, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que es cerrado. Cuando hablo de cerrado, es cerrado fuerte, para la topología fuerte. Entonces, tenemos todo el derecho a tomar sucesiones, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una sucesión acá que converge a algo y vamos a ver que ese algo está en el conjunto, ¿ya? Esa es la definición típica de cerradura en espacio métrico. Entonces, vamos a tomar una sucesión y un f, tal que x menos t de xk converge a f, ¿ya? Entonces eso sería la sucesión que está acá, ¿ya? Porque, bueno, estos elementos x menos t de xk menos t de xk son elementos de la imagen de i menos t, para todo acá, y esta cosa estamos haciendo que converge a eso, entonces lo que tenemos que probar es que este f que tenemos acá es un elemento de la imagen, ¿ya? Entonces, es decir, que existe alguien tal que al evaluarlo en i menos t me da el f, ¿ya? Entonces, por la proposición 1, que es lo que vimos recién, sabemos que el kernel de I menos T es un subespacio vectorial de dimensión finita. Ya, eso es lo básico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes fijan el K, siempre pueden proyectar, ¿ya? O sea, van a encontrar la proyección sobre ese conjunto, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, no tenemos ni reflexividad ni ninguna otra propiedad que por Weierstrass-Hilbert-Tonelli nos asegure la existencia de la proyección, ¿ya? No estamos ni en un Hilbert ni nada. Pero como es de dimensión finita, sí podemos asegurar que existe la proyección, ¿ya? Eso no es difícil ver, porque en ese caso va a ser, no podemos restringir a la dimensión finita, en el fondo. Entonces tenemos que la proyección siempre va a estar definida sobre esos conjuntos, ¿ya? Eh, Tenemos eso, y ¿qué quiere decir eso? Entonces, bueno, quiere decir que este elemento, el I sub k, que es la proyección, está en el kernel de I menos t, y aparte verifica que la distancia entre xk y el ik es igual a la distancia desde el xk al conjunto kernel de t, o sea, el que alcanza el mínimo, ¿ya? Entonces ahora definamos f sub k, que son los elementos de la asociación, ¿ya? Los que están ahí, ¿ya? Para todo k. Y notemos que, dado que tenemos el i sub k que pertenece a eso, podemos agregarlo a la definición del fk de forma inteligente. Entonces el fk, por definición, es eso. Entonces acá agreguémosle un cero apropiado, ¿ya? El cero apropiado que voy a estar agregando es i sub k menos t de i sub k, ¿ya? ¿Por qué esta cosa es cero? Es porque i sub k pertenece al kernel de eso, ¿ya? Y recuerden que el kernel de eso son los puntos fijos, en el fondo. Entonces reordenamos acá, entonces nos queda xk menos ik, por una parte, y por otra parte nos queda el t evaluado en xk menos ik, por la linealidad. Entonces, tenemos, ¿ya? Entonces el fk que habíamos escrito antes se escribe de esa forma. Entonces imaginen ustedes que por alguna razón, que no voy a explicar todavía, supiésemos que el t evaluado en algún término de una subsucesión xkj menos ikj, ¿ya? Eso converge a alguna cosa. Si eso convergiese a algo, algún L, ¿ya? Para alguna subsucesión, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que, bueno, reemplazamos este término, o sea, este término lo dejamos ahí y este término lo pasamos a la derecha. Entonces nos va a quedar xkj menos ikj, de esa igualdad nos va a quedar el fkj, ¿ya? El que está ahí, más este término que lo pasa a la izquierda, ¿ya? Si esa cosa convergiese, entonces este término yo sé que converge al f, ¿ya? Porque es una subsucesión de algo que ya converge a f. Y esta converge a L. Entonces tendría que xkj menos ikj converge a f más L.
¿ya? Y a posteriori, dado que tengo esta igualdad, pasando a la subsucesión nuevamente, esta cosa yo puedo decir que converge a f más L, ¿ya? Entonces, y esta cosa converge a t de f más L, ¿ya? Y esta cosa converge al f. Entonces, por una parte, esta cosa va a converger al f, esta cosa va a converger a f más L, y esta cosa va a converger a menos t de f más L. Y reordenando esto, entonces tendríamos acá identidad menos t evaluado en f más L. Y eso sería igual a un elemento que está en la imagen de inminente. Entonces, con eso probaríamos que el f efectivamente está en la imagen de inminente. Entonces, para concluir el resultado, lo que tenemos que probar es que esta cosa tiene una subsucesión que converge. O sea, que para alguna subsucesión esta cosa converge. En el fondo. Esa es la idea. ¿Ya? Veamos cómo llegamos a eso. Entonces acá tenemos que usar la compasión. Hasta ahora no la hemos usado. ¿Ya? Entonces, ¿dónde viene ese hecho? Entonces, vamos a partir de que estamos con la imagen de I menos T, que es un espacio, un subespacio vectorial cerrado de I, ¿ya? Entonces, para probar que esta cosa tiene una subsucesión que converge, nos basta, por ejemplo, probar que esta cosa es acotada, ¿ya? Porque si probamos que esto es acotado, dado que el T es compacto, esta cosa, que la imagen de una sucesión acotada, tiene una subsucesión convergente. Entonces, todo lo que tenemos que probar en el fondo es que esta cosa es acotada. Y si logramos probar que eso es acotado, entonces estamos listos. Para cualquier subsucesión que ustedes tomen, tienen que la norma de xkj menos ikj, ¿ya? Se va a infinito, o sea, no es acotada. ¿No? Esta sucesión no es acotada, tiene una subsucesión cuya norma se va a infinito. ¿Ya? Entonces definamos ahora zk como el normalizado de los xk menos el ik. ¿Ya? Sería esto. ¿Ya? Podemos asumir que estas cosas son siempre distintos de cero, bueno, porque esta cosa se va a infinito, no son iguales a cero, o salvo por una cantidad finita de términos, para evitar dividir por cero. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta cosa, los zk, cuando paso a los términos de la subsucesión que estoy tomando, que estoy asumiendo que no es acotada, se va a cero. Zkj menos t de zkj se va a cero. Ya, tengo esto. ¿Por qué es eso? Bueno, reescribamos esto. Entonces, esto por definición, zkj es este término. Y por la linealidad del t, este término que es un escalar sale del t. Entonces tengo esta igualdad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Pasa que este término se cancela con ese al evaluar en t. Entonces simplemente me queda el xkj menos el t de xkj. Y acá tengo el término de las normas. ¿Ya? Este término se va a infinito. ¿Ya? Y este término es agotado, ¿ya? Porque esta cosa converge a f. ¿Ya? Recuerden que eso converge a f. Entonces esto converge y esto se va a infinito. Entonces esta cosa como en norma se va a ir a cero. ¿Ya? Entonces tenemos que efectivamente que esto se va a hacer. ¿Ya? Ahora, por otra parte, tenemos que los zkj, de la forma que lo construimos, tienen norma 1, ¿ya? Porque son los normalizados. Y el t es un operador compacto. ¿Ya? Entonces tenemos que el t evaluado en zk tiene una subsucesión que converge. ¿Ya? Entonces supongamos que esta cosa tiene una subsucesión también que converge. Como estamos trabajando con subsucesiones, podemos renombrarlas todas de la misma forma. Así que en realidad lo que podemos hacer es asumir que esta cosa es una sucesión que converge, ya, para el ZKJ. Es pasando una subsucesión de la subsucesión, entonces para no agregar más swings. Entonces esta cosa converge a algún Z en el E, ya, eso por la compasión. Entonces, ya vimos que el Z menos el T de Z, esas cosas convergen al cero. Y también sabemos que por lo que estamos viendo por la compacidad, el T en ZKJ converge a algún Z que estoy tomando. Entonces, eso implica que, dado que esta cosa converge a Z, ¿no? Y esta cosa converge a cero, entonces esta cosa, el ZKJ, converge a Z. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso al final? Quiere decir que en realidad este Z, cuando paso al límite acá,
esto se transforma en un z, este se transforma en un z, y esto es igual a 0. Entonces tengo que z menos t de z es 0. Y eso quiere decir que el z pertenece al kernel de i menos t. ¿Ya? En particular, ¿qué dice eso? Dice que la distancia del zkj al kernel de i menos t se va a hacer. ¿Ya? Eso porque me estoy aproximando. Dado que esta cosa, zkj, converge a un elemento que está en el kernel de t, la distancia de ese conjunto se va haciendo 0. ¿Ya? Eso, no es difícil de ver. ¿Ya? Y por otro lado, ese es como el primer término para llegar a una construcción. Y por otro lado, cuando estimamos esta cosa, la distancia del zk al kernel de i menos t, ¿ya? Esa cosa por definición del zk y definición de la distancia es el ínfimo de los elementos que están en el kernel de i menos t, de esta cosa, que es el z, menos el i. ¿Ya? Reescribiendo esto, ya podemos factorizar por este término, sacarlo de la norma, sacarlo del ínfimo, de hecho, no hay mayor problema. Y nos queda este término acá arriba, ¿ya? Que en el fondo estoy multiplicando este por el i y sumando. Entonces me queda el x menos el ik, que es el que está ahí, menos el i por el término que estoy multiplicando. ¿Ya? Tengo eso. Entonces, ¿dónde va a venir la conclusión? Va a venir del hecho que, fíjense que acá estamos tomando un ínfimo sobre unos elementos que están en el espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, para un K fijo, este elemento pertenece al kernel de i menos t, si solo si i pertenece al kernel de i menos t. Entonces, en realidad acá podemos hacer un cambio de variable, ¿ya? Y este cambio de variable, por ejemplo, esa cosa podemos llamarlo i tilde, y acá vamos a tener el ínfimo sobre el i tilde. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tomo el ínfimo sobre esta cosa, ¿ya? Eso se transforma en la distancia. ¿Ya? Porque todo este elemento es un elemento que pertenece al kernel de i menos t. Entonces todo esto, este ínfimo, se transforma en la distancia del xk al kernel de i menos t. Entonces tengo en el fondo que la distancia del z al kernel de i menos t es igual a la distancia de z, perdón, del xk al kernel de i menos t dividido por la norma de xk menos ik. Y estas dos cosas son iguales, porque el ik lo habíamos tomado como la proyección. Entonces, por una parte tengo que esta cosa es 1, ¿ya? Siempre. Y por otra, construir una subsucesión que converge a 0. Y ahí está la contradicción. No puede ser. Entonces, efectivamente, esta cosa tiene que ser un subespacio cerrado ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El argumento es medio largo porque hay hartas sucesiones y subsucesiones metidas entre medio, pero creo que al final de cuentas no es tan difícil no es tan abstracto, diría. ¿Mm? Y de nuevo, este es como clase de argumentos típicos que vamos a ver en operadores compactos también, así que denle un ojo a las demostraciones, no son para pasarlas por alto, ¿ya? Entonces esa era la demostración y esta proposición tiene un corolario como consecuencia y que es el siguiente, que de hecho la imagen de T se puede caracterizar como el ortogonal de alguien, ¿ya? Entonces eso también bien importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que cuando estamos en un espacio Banach, un operador compacto, tenemos que la imagen de i menos t, que ya sabemos por la proposición anterior que es cerrada, es igual al kernel de i menos la adjunta de t, y la ortogonal de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, son las proposiciones, son las propiedades de ortogonalidad. Entonces, recordemos que por la proposición 1 que vimos hace mucho tiempo, la clase 5, que es la que está acá, teníamos que, si teníamos un espacio vectorial normado y M era un subespacio vectorial, siempre vamos a tener que la adherencia del M era igual al ortogonal del ortogonal. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener esto. ¿Ya? Porque esto es un subespacio vectorial. ¿Ya? La adherencia de la imagen de I menos T siempre va a ser el ortogonal del ortogonal de la imagen de T. ¿Ya? También por las otras proposiciones que habíamos visto, para las relaciones de ortogonalidad con los operadores, habíamos visto que cuando tomábamos
¿Cuál es el que voy a usar acá? Es la imagen, esta. Cuando teníamos el kernel de la adjunta, el kernel de la adjunta era igual al ortogonal de la imagen de A. ¿Ya? Entonces, usando eso acá y tomando ortogonal acá, tenemos que la imagen de I menos T ortogonal ortogonal es el kernel de I menos T ortogonal, perdón, el kernel de I menos T adjunto ortogonales. ¿Ya? Entonces tenemos esta relación. Usando esto, usando eso y tomando ortogonal ahí, tomando ortogonal ahí y ortogonal ahí. ¿Ya? Y por otra parte, algo que no recuerdo si ya he mencionado antes, pero cuando tenemos la suma de dos operadores y tomamos la adjunta separa, en el fondo, o sea, es la suma de la adjunta, ¿ya? ¿Eso por qué se ve? Es porque, bueno, por definición de la adjunta verifica esta propiedad. Es I menos T, la adjunta evaluada en L, es L compuesto con I menos T, ¿ya? Por la linealidad de la composición, básicamente, tengo eso, lo escribo como L menos L compuesto con T, y acá vuelvo para atrás. Entonces, este me da la adjunta T en L, y eso lo reescribo como I menos T adjunta evaluada en L. ¿Ya? Entonces, se separa, no es mucho más que eso. Entonces, esta cosa es el kernel de I menos T adjunto. ¿Ya? Entonces, usando la proporción anterior que recién vimos, sabemos que este conjunto es cerrado, entonces es igual a su adherencia. ¿Ya? Por la igualdad que vimos acá, esto igual al biortonal de ese conjunto, ¿ya? El biortonal de ese conjunto es igual al ortonal del kernel, ¿ya? Y eso nos dice que al usar esta propiedad, de que la adjunta separa en las sumas, tenemos el resultado que está buscando, ¿ya? Entonces siempre puedo asociar, ¿ya? Esto es como bien importante, puedo asociar la imagen de un operador, ¿ya? En este caso que sería un operador que se puede escribir como identidad menos T con T compacto, como el ortogonal del kernel de la adjunta, ¿ya? Y eso suena mucho a teoremas tipo núcleo imagen, no sé si les hace sentido eso, ¿ya? Cuando de una matriz sea igual al kernel de la transpuesta, pero del ortogonal de ese conjunto. Es esencialmente lo que uno está diciendo acá, pero extrapolándolo al caso de dimensión infinita. ¿Ya? Eso, entonces era el corolario. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la demostración. Yo creo que es bien sencilla, pero si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Esta está más digerible. Sí, es que en menos palabras también, que la otra, mucha sucesión. Ya. Y veamos la última proposición. Que la demostración no es difícil conceptualmente, pero también es como hart- harto subíndice. Entonces eso tal vez te tiende a confundir. Entonces, la última proposición que vamos a ver, en la clase de hoy día por lo menos, es que si tenemos un espacio ANA con un operador compacto, tenemos que el kernel de I menos T es cero, si solamente si I menos T es el espacio. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Básicamente dice que el operador I menos T es inyectivo, si solo si el operador I menos T es sobreyectivo, ¿ya? Y eso es algo que, si recuerdan un poco la discusión del principio del curso, habíamos visto que la inyectividad y la sobreyectividad no siempre estaban relacionadas, ¿no? Podían haber casos donde podía ocurrir que una cosa fuera sobreyectiva, pero no inyectiva, y viceversa. Entonces, esa clase de cosas no podíamos asegurarlas, pero en este caso sí. Entonces, esto ya suena como mucho más a teorema núcleo-imagen, no sé si les hace como más sentido en ese caso. Entonces, la demostración de esto, bueno, también se basa en la proposición anterior y en un argumento tipo como el que probamos antes también del teorema con el lema de Risch, ¿ya? Entonces, partamos. Entonces, tenemos que probar, vamos a partir por esta, asumir que esto es cierto, o sea, que I menos T es inyectivo, y vamos a probar que el I menos T es sobreyectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer por contradicción.
¿ya? Supongamos entonces por contradicción que la imagen de I menos T está estrictamente contenida, ¿ya? Al hacer eso, ya, definamos E sub 0 como la imagen, ¿ya? Sabemos que está contenido ahí, por la proposición que vimos recién, sabemos que E sub 0 es un subespacio vectorial cerrado de L, ¿ya? Entonces, en particular, E sub 0 con la norma heredada de E es un espacio A, ¿ya? Y además tenemos que al evaluar el T en E sub 0, esa cosa siempre va a estar contenida en el E sub 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que el E sub 0 está contenido en E estrictamente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes evalúan eso, siempre van a estar llegando a un conjunto que necesariamente es más chico. No pueden llegar a que es más grande. ¿Mm? Y también tenemos que el operador T, cuando me restringo a E sub 0, me queda un operador compacto. ¿Ya? Eso tampoco, también es fácil de ver, simplemente me restringo. Nada más, ¿ya? Entonces, usando este razonamiento, ya podemos construir de forma inductiva una sucesión de familias de espacios vectoriales contenidas en E, ¿ya? Que sean de la siguiente forma. Entonces, si yo parto, ya tengo el E sub k construido, entonces construiré sub k más 1 como i menos t, o sea, como la imagen del operador i menos t del conjunto que estaba tomando, ¿ya? Entonces, por inducción, ¿qué es lo que podemos decir? Es como partir de acá, dado que estaría asumiendo que el E sub k es un espacio Banach con la norma heredada, y el T es un operador compacto, esto en el fondo es la imagen de ese operador restringido, ¿ya? Entonces, por la proposición 2 tengo que la imagen de ese conjunto es cerrado en el espacio E sub k con la norma E, ¿ya? Que es un Banach, ¿ya? Y entonces, básicamente estoy como evaluando todo lo mismo y viendo que las propiedades se verifiquen. Entonces, el mismo argumento que vimos antes nos sirve para decir que el, el T evaluado en E sub k siempre va a estar contenido en E sub k, ¿ya? Y el E sub k básicamente es por esta razón, ¿ya? Yo tengo el E sub k más 1, siempre lo voy a estar escribiendo como E sub k menos esa cosa, ¿ya? Y eso siempre va a estar contenido en el E sub k. Y esto también nos dice que E sub k más 1 siempre está contenido en E sub k, ¿ya? Entonces, como de cierta forma, lo que estoy construyendo son una familia de subespacios vectoriales que están anidadas y que se van haciendo cada vez, en teoría, más chicos, ¿ya? Entonces, fíjense que, de hecho, lo que vamos a ver es que las inclusiones son estrictas, son estrictamente contenidos uno en otro, ¿ya? ¿Por qué es eso? Porque si hubiese igualdad para algún k, ¿ya? Que no fuese cero, supongamos, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que para cualquier x, ¿ya? Existiría un y en i tal que se verifica esta condición. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Es porque el e sub 0 es la imagen de i menos t, ¿ya? Entonces puedo evaluar el x ahí, tomar la imagen de eso y ir iterando. Entonces ese término en algún momento va a estar metido en el e sub k, ¿ya? Y si el E sub k fuese así, fuese igual al E sub k más 1, entonces tendría que habría alguien que le pega justo al mismo valor, ¿ya? Es por eso. Entonces, usando eso y el hecho que estamos asumiendo que esta cosa es inyectiva, ¿ya? Entonces tenemos que, podemos quitar de hecho una potencia. Entonces me queda que el I menos T a la K, o sea, a la composición késima evaluada en I, es igual a I menos T compuesto K menos un veces, pero evaluado en K, ¿ya? Entonces este procedimiento, dado que esta cosa siempre es inyectivo, lo que podemos hacer es repetirlo K menos un veces. Y hasta que al final vamos a reducir todo esto a decir que esta cosa va a quedar en 1 y esta cosa va a quedar en 0. Y eso se transforma en i menos t, evaluado en i, es igual a x, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que implicaría? Implicaría que x pertenece a la imagen de t, ¿ya? Pero uno lo que estaba haciendo esto es para cualquier x. Entonces, en el fondo eso nos dice que dado que esto implica que cualquier x, para cualquier x se verifica que x está en la imagen de y menos t, tendríamos efectivamente que tenemos una igualdad. Entonces ahí estaría la contradicción, ¿ya? Entonces tendríamos eso. Entonces necesariamente los conjuntos están anidados, ¿ya? Y estrictamente. ¿Mm? ¿Se entiende el argumento?
También esta técnica es como bien estándar, así que también échale un ojo a la demostración, es como bien recurrente la forma en que uno usa esto para poder demostrar cosas. Eh, ¿Tiene alguna duda? Si tiene duda, pregunta nomás. O tal vez después tienen que sentarse a leerla mejor. No. Entonces, veamos cómo, bueno, lo importante acá que hay que quedarse es que en realidad hemos podido construir una familia de subespacios vectoriales que están anidados. ¿Ya? Todo esto es como el detalle técnico, pero lo importante es, el E sub k es un subespacio vectorial cerrado del E sub k. Perdón, el E sub k más 1 es un subespacio vectorial cerrado del E sub k. Eso es lo fundamental, eso es lo que hay que quedarse. Entonces, ahora usamos el lema de Rives de que vimos en la clase 9, ¿ya? ¿Qué decía ese? Decía que cuando teníamos un espacio vectorial normado y teníamos un subespacio vectorial cerrado y propio, o sea, propio es que está estrictamente contenido, entonces podemos construir una sucesión de términos de norma 1, tales que la distancia de esos términos de la sucesión al conjunto M convergiese a 1. ¿Ya? Entonces, para cada uno de estos conjuntos, lo que podría hacer es usar M, acá, el M que está acá, como el E sub k más 1. El E sub k más 1, recuerden que está en un subespacio vectorial cerrado del E sub k y está estrictamente contenido. El espacio E mayúscula es el que tomo como el E sub k, ¿ya? Entonces la norma está tomada ahí. Y lo que yo sé, el XK está ahí. Entonces tomo términos de la sucesión. Hay una sucesión que converge a uno. Entonces en particular puedo tomar uno de los términos de esa sucesión que está acá, tal que la distancia de ese término de la sucesión a M es más grande que un medio. ¿Ya? Dado que esto converge a uno, puedo tomar un elemento en algún momento a ser más grande que un medio. Entonces puedo tomar algún X que verifica eso. Entonces tomo un XK que está en EK, tal que la distancia de ese punto al conjunto de K más 1 es más grande que 1. ¿Ya? Eso lo podemos hacer. Y acá está la conclusión, y esta es como la parte más fuerte. Entonces, tomen acá dos naturales, K y M, con M mayor que 1 para evitar problemas de índice. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando toman este término, TXK menos TXK más M, ¿ya? Esa cosa lo pueden reescribir de la siguiente forma. Entonces acá le agregan un menos XK y acá le suman XK. Entonces esos dos términos se cancelan. Este menos con este menos queda más, así me queda el término que estaba ahí. Agregan un XK más M y le quitan XK más M y dejan el otro término que faltaba, que está. Ya, entonces asociamos las cosas y ¿qué es lo que nos fijamos? Nos fijamos que este término que aparece ahí es un término que está en la imagen de I menos T de EK, ¿ya? Porque el XK pertenece al espacio EK. Esa cosa, por definición, es el espacio EK más 1. ¿Ya? Entonces, este conjunto, este elemento está en EK más 1 y como EK más 1 es un espacio vectorial, el menos no le hace nada. Entonces, todo este objeto está en EK más 1. Por otra parte, tenemos que este objeto, por similar razón, está en la identidad de I menos T de EK más M. Esa cosa, por definición, es EK más M más 1, ¿ya? Por la definición. Y esa cosa, dado que estas cosas están contenidas una en otro, puedo eliminar el M. Entonces, el EK más M más 1 está contenido en el EK. Entonces, todo este objeto también está contenido en EK más 1. Y este que está acá está contenido en EK más M, y estoy asumiendo que el M es más grande que 1, así que también está contenido en EK más 1. ¿Qué es lo que obtuve al final? Obtuve que todos estos términos que están ahí, que estoy marcando, son elementos que están en EK más 1, más este término EK. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo al final que esta diferencia se puede escribir como un elemento que está en EK más 1 más el EK. ¿Qué pasa con eso? Pasa que cuando yo tomo la distancia de estos dos elementos, esa cosa va a ser igual a la distancia de algún IK que está en el EK, que es el elemento que representa ahí, más el XK, ¿ya? Y esa cosa, como el IK más 1 está en el EK y el EK es un espacio vectorial, esta cosa es más grande que la distancia del XK al EK más 1. Y eso yo lo estoy asumiendo que es más grande que un medio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este término nunca puede converger a cero, ¿ya? En particular, me dice que este término no puede tener subsucesiones que convergen.
¿ya? Y como ese término no puede tener subsucesiones que convergen, vamos a tener una contradicción porque, bueno, los XK lo estamos asumiendo que tienen norma 1 y el T es compacto. Entonces esta cosa sí debería tener una subsucesión que converge, pero no lo tiene por este argumento que vimos acá. Entonces necesariamente la imagen de I menos T es todo el espacio, ¿ya? Entonces creo que se me acabó el tiempo, así que vamos a dejar la demostración hasta acá y vamos a retomar en la clase siguiente, ¿ya? ¿Tienen alguna duda?